Bienvenido, bienvenida. En esta tercera parte de nuestra toma de contacto con las bases de datos vamos a empezar a hablar de datos numéricos. El detalle importante es que hasta ahora siempre hemos estado trabajando con textos, pero realmente hay muchos más tipos de información que podemos guardar. Por ejemplo, uno muy frecuente son los datos numéricos, que es en los que nos vamos a centrar en esta ocasión. Pero también es muy frecuente guardar fechas, guardar horas o guardar el conjunto de una fecha y una hora. Otro que parece menos habitual, pero que en la práctica también se usa bastante, son los datos de verdad. Datos de si algo es verdadero o es falso, si se ha cumplido o si no se ha cumplido. Y habrá un tipo de campo, el llamado blob, que será el más indicado para datos muy grandes, como pueden ser imágenes incrustadas o textos enormes o cosas por el estilo. Y aún así, en ocasiones, en ciertos gestores de bases de datos habrá tipos adicionales. Por ejemplo, es bastante frecuente que haya tipos de datos relacionados con la geografía, con sistemas de información geográfica, por ejemplo, un dato punto, que tendrá unas ciertas coordenadas. Pero de todos estos, a nosotros nos interesan especialmente los datos numéricos y, un poco más adelante, las fechas y las horas. El problema con los datos numéricos es que hay dos posibles planteamientos habituales en las bases de datos. Por una parte tenemos tipos de datos orientados a cómo se piensa en informática, orientados a programadores. Por ejemplo, un tipo de datos integer, o int en algunos gestores, que es un entero de 4 bytes. Eso de que sea un número que ocupa 4 bytes, en la práctica, hace que me quepan números del orden de los 1000 millones. Es decir, números de 9 cifras o menos me cabrán siempre. Números de 11 cifras o más no me cabrán. Y números de 10 cifras, algunos cabrán, otros no cabrán. Por lo mismo existen datos con decimales que pueden perder precisión y también con nombres, digamos, informáticos como los datos float. Pero eso para la gran mayoría de los usuarios es algo muy arduo, es algo muy difícil de dominar, con lo cual es muy habitual que tengamos datos un poco más naturales. Y para eso está el tipo de datos numeric, o en Oracle se llama number. Y en ese tipo de datos lo que indicaremos es cuántas cifras queremos, que es algo, insisto, mucho más natural para el usuario. Pues bien, el formato concreto de ese tal numeric es, por una parte puedo indicar una cifra a continuación, una única cifra, que se suele llamar precisión, y será cuántas cifras quiero. Por ejemplo, si pongo numeric 3, sería un número de 3 cifras, positivo o negativo, con lo cual por lo general podrá llegar desde el menos 999 hasta el más 999. Pero puedo indicar un segundo parámetro, que es lo que se suele llamar la escala. Y en caso de que indique la escala, mi primer número son cuántas cifras totales quiero, y mi segundo número, esa escala, es cuántas de esas cifras van a ser cifras decimales, cifras que estén a la derecha de la coma. Por ejemplo, si yo pongo numeric 2,1, quiere decir que quiero una cifra decimal y dos cifras en total, con lo cual llegaría desde el menos 9,9, no alcanzaría el menos 10, hasta el 9,9, es decir, no alcanzaría el más 10. Porque el más 10, si fuerzo a que tenga una cifra decimal, sería el 10,0, que ocupa 3 cifras. Es decir, siempre se reserva el espacio para esas cifras decimales que yo le haya indicado. Pues de cara a diseño e implementación no son grandes cambios. Por una parte, en la entidad de relación va a ser lo que ya conocemos. Tendremos, por ejemplo, de nuestros amigos el código, el nombre, el email y un dato más que será la edad. En el mundo real eso es poco realista, porque la edad es un dato que va cambiando con el tiempo. Es mucho más habitual guardar la fecha de nacimiento. De modo que en tiempo real se puede calcular qué edad tiene, restando del instante actual de la fecha en la que me encuentro en este momento, la fecha que corresponde a cuando nació. Pero como las fechas son más complicadas de manipular que los datos numéricos normales, ese detalle lo aplazamos. Vamos a suponer que tenemos una fecha numérica y entonces a la hora de crear lo que es el modelo relacional, tampoco habría grandes cambios. Simplemente añadiríamos un campo más, ya sabes, o bien subrayando, o bien como alternativa indicando en una segunda línea el código, precedido por CP de clave primaria o por PK de primary key. Y a la hora de implementar con SQL, simplemente en vez de varchar pondremos numeric y la cantidad de cifras que queramos o la cantidad de cifras, coma, la cantidad de decimales. Por ejemplo, en nuestro caso, amigos, tenía un código de 5 letras, un nombre de 50, un email de 100 y le añadimos una edad, que va a ser un dato numérico de hasta 3 cifras. No podremos guardar datos de gente que viva más de 999 años,
pero sí datos de gente que viva 100 años, con lo cual parece razonable. Como siempre, cerramos y ya sabes, nuestra clave primaria en este caso va a ser el código. Vamos a probarlo. Y para probarlo, ya sabes, abrimos SQLite, volvemos a nuestra base de datos de amistades con .open, podemos comprobar lo que había con .tables, está nuestro amigo 2, y al igual que antes, en vez de modificar una de las existentes, vamos a crear una nueva. Pues ya sabes, sería algo parecido a eso. Quiero que me cree la tabla de amigos, en este caso amigos 3, con su código, con su nombre, con su email y con su edad, que es un dato numérico de no más de 3 cifras. Y a la hora de insertar datos tampoco va a haber grandes cambios. El único cambio importante es que no es necesario poner comillas para los datos numéricos. Aún así, la gran mayoría de gestores van a comportarse bien si yo indico esos datos entre comillas, pero no es necesario. El formato habitual sería algo parecido a esto. Mi amigo tiene de código J, de nombre Juan, cierto correo y su edad es 27. Insisto, 27 sin comillas. De modo que en SQLite yo haría algo como esto. Es decir, en este caso guardaría en mi tabla de amigos 3. Y si digo que me muestre lo que hay en esa tabla, vemos que acaba con un dato 27, que es esa edad. Los datos numéricos serán importantes cuando tengamos o que hacer operaciones matemáticas con ellos o que ordenar por valor numérico. Porque los datos numéricos y los textos no se ordenan de la misma manera. Es un detalle que puntualizaremos cuando lleguemos a hablar de order by, de cómo mostrar los datos ordenados. Una primera toma de contacto es simplemente que yo puedo decir quiero que me muestres el nombre y la edad de mis amigos. Dentro de muy poco hablaremos más de consultas y veremos detalles como estos. Perdón, de mis amigos 3. Me dice que Juan tiene 27, pero puedo hacer operaciones con esa edad. Es decir, quiero que me digas el doble de la edad. No tiene un sentido real razonable, pero es factible. No puedo hacer operaciones numéricas con el nombre porque no es un dato numérico. Sí puedo hacer operaciones numéricas con la edad porque sí es un dato numérico. De modo que a partir de ahora empecemos a distinguir entre datos de texto y datos numéricos. Y por supuesto tendrás que aplicarlo en tus recetas que lo estaba pidiendo a gritos. Tendrás que hacer una nueva versión que se parecerá a la anterior pero que empezará a aprovechar los datos numéricos porque, por ejemplo, el tiempo que tarda en hacerse una receta claramente debería ser un dato numérico. Puedes medirlo en minutos, por ejemplo, y por ejemplo una dificultad también sería un dato numérico de 1 a 10 o de 1 a 5, como tú quieras. Incluso el código podría no ser alfanumérico, sino simplemente un dato numérico. Y entonces tu nueva versión de la tabla tendrá que aprovechar esos nuevos conocimientos para que todos esos datos realmente estén en campos numéricos, en campos numeric, en vez de en campos varchar.